La hipótesis es la explicación y o solución anticipada al problema de investigación. Entonces, si no hay problema, no hay hipótesis. ¿Cierto? Es como si no hay tema, no hay problema. ¿Verdad? Entonces, para que haya una hipótesis tiene que haber un problema. Porque la hipótesis es la explicación y o la solución anticipada al problema de investigación. ¿Cierto? Por lo tanto, la tarea del investigador debe estar orientada a probar tal hipótesis. O sea, ¿cuál es la tarea del equipo? Probar la hipótesis que nosotros mismos hemos formulado. Vamos a demostrar que lo que hemos formulado es verdadero. Si nosotros afirmamos, por ejemplo, que a mayor consumo de drogas, mayor deserción de los alumnos de los últimos años de educación secundaria, vamos a tener que demostrar que eso es cierto. ¿Cierto? Vamos a tener que demostrar que en los colegios públicos o nacionales o los colegios particulares, ¿no? La cantidad de alumnos que se matriculan y que consumen, una vez que están ya en el colegio y que ingresan al consumo de drogas, ¿no? Y la cantidad de alumnos que abandonan el colegio justamente por el consumo, ¿no? O sea, prefieren seguir consumiendo la droga, ya sea alcohol, ya sea ¿qué le digo? Pues cocaína y otras drogas, el éxtasis, etcétera, que ustedes conocen muy bien, ¿no? Y vamos a demostrar de repente que es verdad, que a mayor consumo hay una mayor deserción, o de repente a un mayor consumo de drogas una mayor violencia, ¿no es cierto? Como ya está demostrado, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Por lo tanto, la hipótesis cumple, pues, funciones muy, muy claves, ¿no? Primero, precisan el problema objeto de investigación. Por ejemplo, si nosotros hemos formulado un problema que diga, por ejemplo, cuáles son las características principales, ¿no? Cuáles son las características principales, por ejemplo, de la deserción escolar de los últimos años de los colegios públicos de Lima, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ahí todavía no está precisado el problema. Porque estamos hablando cuáles son las características principales, por ejemplo, ¿no? O cuáles son las causas principales de la deserción, en mi problema. Entonces yo en la hipótesis lo que voy a formular es las causas principales de la deserción escolar de los últimos años de los colegios públicos de Lima son, y señalo las causas principales, por ejemplo una de ellas, el incremento del consumo de drogas, el incremento de la violencia familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy poniendo como dos causas cuyo efecto es el incremento de la deserción. La pérdida del trabajo de los padres, por ejemplo. La separación, el divorcio de los mismos. Por ejemplo, 4 causas ya. ¿Ve? Entonces estamos viendo de que al final el efecto que tiene de la deserción, del incremento de la deserción escolar, es por cuatro causas. Una, el consumo de drogas del propio alumno. 2, la violencia familiar que ejercen los padres sobre el niño. ¿Cierto? Huye de la casa, fuga para evitar ser maltratado, ¿no es cierto? El divorcio, de repente el divorcio de los padres puede generar en él un trauma psicológico, que el chico lo puede llevar a abandonarlo, o la separación de la familia, de repente el padre se lo lleva, lo hace que abandone el colegio, o también hasta el incremento de la pobreza, que lo obligan de repente a que trabaje antes que estudie. Entonces, ven, ya estamos señalando en la hipótesis, estamos dando como válidas esas causas de ese efecto, y eso es lo que vamos a tener que demostrar que es verdad. Por eso, ¿y de dónde vamos a haber sacado esas causas? Justamente al revisar los antecedentes, al revisar las bases teóricas de nuestra investigación. En otras palabras, ¿de dónde hemos obtenido esa información? Del marco teórico. Entonces, esto es importante. Por eso es fundamental la función precisa el problema objeto de investigación, identifican las variables objeto de análisis de estudio. ¿Ve? Entonces, ya las variables que hemos identificado en el ejemplo que acabamos de comentar, ¿no es cierto?, sobre cuáles son las causas principales del incremento de la deserción escolar de los alumnos de los últimos años de los colegios públicos de Lima, ¿no? Estamos diciendo, por ejemplo, el incremento del consumo de drogas. Entonces, una de las variables es el consumo de drogas, ya. La otra variable, violencia familiar, maltrato, ya identificamos la variable. Y esas son las que vamos a analizar. Entonces, miren la función de la hipótesis. Por lo tanto, también orientan y organizan la investigación. Orientan y organizan la investigación y viabilizan la posibilidad de comprobación de los enunciados hipotéticos, ¿no? Porque ya nos orientó hacia dónde ir. Vamos a ir a los colegios públicos de los últimos años de Lima Metropolitana a buscar información sobre los chicos que consumen droga o que desertaron, buscarlos en sus casas donde estén para ver cuáles fueron las causas por las que desertaron, ¿no? Para validar si fue cierto que abandonaron por maltrato, por
por consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental la función de la hipótesis. Establecer orientaciones y criterios para adoptar métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos de investigación. Entonces, ya de por sí la hipótesis ya me está diciendo, ¿no? Es decir, qué técnicas voy a utilizar para poder yo obtener información con relación a esas variables que voy a estudiar, ¿no es cierto? Si yo quiero saber sobre la deserción escolar, que siguiendo el ejemplo, entonces una técnica va a ser la entrevista. Y un instrumento que voy a utilizar es una guía de la entrevista, pues voy a entrevistar al director de los colegios, pues, a los jefes de departamento académico, ¿no? Que son los que manejan información de cantidad de alumnos matriculados, a cantidad de alumnos que han abandonado el estudio, las causas, las razones por qué la han abandonado. Puedo hacer también la misma técnica, entrevista a los padres de familia, de los niños, de los chicos que han abandonado el colegio. ¿Ven? Podemos utilizar encuestas, cuestionarios, ¿sí? En fin, y también saber cómo voy a procesar mi información, ¿no? Si mis datos son cuantitativos, cualitativos, todo eso me va a decir qué técnicas estadísticas, qué métodos estadísticos vamos a utilizar para poder nosotros procesar, analizar e interpretar también nuestra investigación. Y también la función de la hipótesis, como estamos observando, también permite generalizar, sistematiza y sintetiza los conocimientos teóricos, empíricos sobre problemas de investigación. ¿Sí? Tiene una capacidad hipotético-deductiva, porque permite inferencias, ¿no? A partir de la hipótesis yo puedo identificar sus variables y de las variables los indicadores, y para esos indicadores las técnicas y los instrumentos que me permitan obtener información con relación a ellos, como vamos a ver más adelante un ejemplo. Por lo tanto, la hipótesis tiene características. ¿Cuáles son? Tener una fundamentación teórica y empírica. Ya hemos visto. ¿Cuál es la fundamentación teórica de la hipótesis? El marco teórico. ¿Y cuál es la fundamentación empírica? El contacto que nosotros vamos a tener con la realidad para demostrar que la hipótesis es verdadera o que es falsa, ¿no? Entonces, es el contacto a la realidad con relación a la formulación teórica que hemos hecho en el marco teórico. Ahí viene donde vamos a contrastar finalmente esta hipótesis que hemos formulado. O sea, tiene que tener ambas fundamentación. La capacidad de predicción, ya hemos visto, ¿no? ¿Se acuerdan del método científico? ¿Y se acuerdan ustedes también del conocimiento científico, ¿no? Una vez que ya observamos, conocemos, explicamos, predecimos, o sea, cómo se va a comportar eso en el futuro, ¿no? Si la tendencia, por ejemplo, del incremento del maltrato familiar está en una creciente, una espiral muy grande, entonces podemos inferir, si es que esto se está dando, sigue en esa tendencia, de que se va a seguir incrementando la deserción por esa causa, ¿no? Y así por el estilo, pues podemos ir analizando, ¿no? O sea, su capacidad de predicción, o sea, cómo se va a comportar en el futuro a partir de la información que hemos cruzado de manera teórica y empírica, ¿no? Tiene que tener, como hemos visto, igual que el problema, una formulación adecuada, ¿no? No podemos mezclar dos problemas, dos temas totalmente divorciados unos de los otros, ¿no? Entonces no podemos tener una hipótesis que no nos dice nada, ¿no? Y que sea comprensible, que sea precisa y que sea bien concreta, ¿no? Las hipótesis, como los problemas, han visto ustedes, son bien precisos, bien concretos, ¿no? No va más allá, pues, de un pequeño párrafo, de 3 a máximo 4 líneas. Se tiene que referir a hechos reales, y que sean observables y que podamos medirlos. Algunos aquí, por ejemplo, discrepan de esto porque no comprenden que también las variables, no solamente las variables cuantitativas o categóricas, numéricas son las observables y medibles, también las variables cualitativas se pueden observar y se pueden medir. Vamos a ver después, cuando hablemos de variables, ejemplos sobre eso, ¿no? Entonces, toda variable, ya sea esta cualitativa, o también una variable de investigación numérica, son observables y son medibles. Por ejemplo, una observación cualitativa, observable y medible, por ejemplo, es la calidad de un producto. La calidad de un producto lo puedo observar y medir si es bueno o es malo, ¿cierto? Y también puedo observar y medir un hecho real, por ejemplo, estoy hablando de, por ejemplo, el peso, ¿no? ¿El peso en qué? En peso en kilos, en peso en gramos. ¿Se dan cuenta? El valor numérico y el valor cualitativo sí se puede observar y se puede medir. Pero además está relacionadas con técnicas e instrumentos para emplear para su comprobación, ya lo dijimos anteriormente, ¿no es cierto?
También podemos decir que hay una serie de tipos de hipótesis. Por ejemplo, si el problema es descriptivo, la hipótesis tiene que ser descriptiva definitivamente. Por lo tanto, la hipótesis descriptiva son suposiciones referidas a las características de un hecho, a la presencia, estructura y funcionamiento de las relaciones. Por ejemplo, las principales características del desempleo en la ciudad de Lima en la actualidad son la edad, el nivel educativo y el sexo. ¿Se dan cuenta? O sea, esa hipótesis parte de un problema bien simple. ¿Cuáles son las características principales del desempleo en la ciudad de Lima en la actualidad? Ese es mi problema. Entonces, si yo parto, ¿cuáles son las características principales del desempleo en la ciudad de Lima? Yo formulo mi hipótesis y digo, las principales características del desempleo en la ciudad de Lima en la actualidad son la edad, el nivel educativo y el sexo. Y eso lo voy a demostrar. Entonces, si mi investigación es un éxito en la actualidad, voy a decir, el desempleo predomina en las personas mayores de 40 años, por ejemplo. Y de nivel educativo, quinto y secundaria hacia abajo, por ejemplo, ¿no? En el sexo masculino, donde hay un mayor desempleo que en el femenino. Entonces, son características lo que yo solamente estoy midiendo, observando de esa variable, el desempleo en Lima metropolitano. Correlacionales. Especifican las relaciones entre dos o más variables. Aquí sí hay una correlación, ya no puede tratarse de una variable, sino dos que buscar la relación entre ellas, ¿no? Y esta relación, como ustedes están viendo ahí, se puede dar a mayor X, mayor Y, o puede ser a mayor Y, menor X. O sea, la posición de la variable no interesa, lo que importa es que la relación se dé. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos decir que a mayor incremento de las exportaciones textiles, ¿no es cierto?, mayor incremento de las divisas. O sea, estamos diciendo que cuanto más se exporte, más divisas ingresan al país. Podemos decir a la inversa, a mayor incremento de divisas, mayor incremento de exportaciones. O sea, la cuestión es que exista la correlación. Entonces estamos demostrando que esa es una investigación correlacional, ya no es una variante de las descriptivas, pero sí establece en este caso la relación entre las variables, a diferencia de la primera, donde no establece la relación, solo la precisa, o sea, la explica el desempleo a través de la edad, el nivel educativo, a través del sexo, ¿no? Puede ser la universidad de procedencia y otras más, ¿no? Las explicativas afirman las relaciones entre dos o más variables. Además, proporciona un sentido de entendimiento entre ellas. En otras palabras, las explicativas son aquellas que buscan las causas a un efecto o los efectos de una causa. ¿Cuáles son las causas del incremento de las exportaciones textiles? Habría que buscar las causas de ese incremento, que es el efecto. ¿Y cuáles serían los efectos del incremento de las exportaciones textiles? Entonces también podríamos ver cuáles son los efectos de esa causa. Al incrementarse, ¿no es cierto?, de qué manera, por decir un ejemplo, si formuláramos un problema, de qué manera, ¿no es cierto?, el incremento de las exportaciones textiles influye de manera positiva en la generación de empleo y en la reducción del desempleo, ya estamos generando que el efecto de haberse reducido el desempleo y haber generado más, haberse reducido la pobreza y haber generado más empleo, ha tenido como causa, ¿qué cosa? El incremento de las exportaciones, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. El incremento de la exportación de mango en conservas ha contribuido de manera significativa en el incremento del Producto Bruto Interno del Perú. Podemos también decir, si lo hiciera en la región de Piura, que el incremento de la exportación de mango de conservas en la región de Piura ha contribuido de manera significativa el incremento del Producto Bruto Interno de la región de Piura, ¿no? Entonces, es muy concreto, o sea, la causa de ese incremento es el que se han incrementado las exportaciones de mango. Y finalmente, vamos a ver de que toda hipótesis tiene una estructura. La estructura de la hipótesis está compuesta por dos elementos. Primero, ya hemos dicho, las variables y las unidades de análisis. ¿Cierto? Ejemplo. En esta hipótesis, el crecimiento económico contribuyó de manera significativa en la reducción de la tasa de pobreza y en la generación de empleo en el país entre 1995 y 2009. Tenemos la siguiente estructura. Primero vamos a identificar sus variables. ¿Cuáles serían las variables? Crecimiento económico es una variable, es la causa. ¿Cuál es el efecto de esa causa? La tasa de pobreza y la generación de empleo. La unidad de análisis. ¿En quiénes van a ser los que nos van a dar información? ¿Quiénes portan información sobre esas variables? ¿A quiénes voy a tener que buscar para que me den información sobre el crecimiento económico, tasa de pobreza y generación de empleo? Entonces, mis unidades de análisis, ¿quiénes van a ser?
Mis unidades de análisis van a ser la economía del país, la que me va a dar el crecimiento económico, o la capacidad de nivel de riesgo país, que también es un indicador importantísimo. La población en situación de pobreza, porque para ver la tasa de pobreza, el único que me puede decir si está en situación de pobreza es la persona que está en situación de pobreza, no el que esté en una situación de no pobreza. ¿Quién me va a dar si se ha generado empleo o no empleo? Los funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Trabajo. Pueden ser de otras instituciones. Son personas que portan información de esas variables. Esas vienen a ser las unidades de análisis con relación a las variables. En resumen, la unidad de análisis son los que portan información de la variable. Por ejemplo, termino el ejemplo con este caso. Si yo quiero tener información sobre el aborto en las mujeres adolescentes, la unidad de análisis, ¿quién serían? Las mujeres adolescentes, pues. Es mi unidad de análisis. Ellas me van a decir por qué abortaron, cómo abortaron, en dónde abortaron, qué método utilizaron. No me interesan las mujeres adultas, sino las adolescentes. Es importantísimo comprender lo que es la variable y también la unidad de análisis, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado el tema de hoy día, el tema 2, y luego de un momentito vamos a ver el siguiente tema.